compartir con ustedes en este día del Señor. Quisiera invitarle que tome su Biblia, me acompañe a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer para recordar un poco lo que hemos estado viendo acerca del destino que tienen los falsos maestros y cómo el apóstol nos muestra esta reflexión. Capítulo 2, versículo 4 al versículo 11. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Continuamos entonces, mis hermanos, con esta porción. Recuerde que hablamos del versículo 4 como el tártaro, el juicio que Dios trae sobre los ángeles caídos, el diluvio, el fuego y el azufre sobre Sodoma y la región de Gomorra, y finalmente el castigo, que es al que nos acercamos el día de hoy, a partir del versículo 9 hasta el versículo 11, que nos habla de ese castigo que por implicación van a recibir aquellos que tuercen la palabra, los falsos maestros de los cuales el apóstol ya nos habló en el versículo 1. Llegando entonces a la final de esta porción, al final de la porción, en el versículo 11, no al final de lo que el apóstol tiene que decir con relación a los falsos maestros, porque todavía queda algo del capítulo 2 que ya también el apóstol tiene para decirnos. El asunto es que frente a esa realidad nosotros debemos tener pendiente cómo el apóstol Pedro cierra esta serie de ejemplos comparativos donde enfatiza el destino de los falsos maestros. Nosotros debemos tener presente y debemos tener en cuenta cómo es que el apóstol Pedro tiene esa gran idea y esa imagen de cómo proveer ese recurso a la iglesia para que sea guardada en medio de lo que le rodeaba en su momento y de lo que sabemos nos rodea a nosotros también en nuestro tiempo. Los falsos maestros que se han levantado constantemente y siguen levantándose día tras día en razón de que su corazón está lleno de una ambición, como lo veíamos anteriormente. Lo primero que nos muestra entonces el apóstol Pedro con relación a ese juicio que viene es una pequeña frase en el versículo 9 con la que comienza y en la que se genera un énfasis importante para tanto aquellos que son justos como para aquellos que son injustos. La primera frase del versículo 9 es: sabe el Señor.
Y usted dirá, ¿por qué es importante esto? Bueno, quisiera que viéramos cómo el apóstol Pedro, derivado de los eventos históricos que ya citó, que hizo referencia anteriormente, es decir, de los ángeles que pecaron, del mundo antiguo en el tiempo de Noé y de la condena de Sodoma y Gomorra, nos quiere llevar a pensar en los únicos dos caminos que como consecuencia quedan. Es decir, los únicos dos destinos del hombre sobre la tierra. O eres partícipe del juicio final con aquellos que son condenados, o participas del juicio final en aquellos que son salvados. Y en el versículo 9 nos muestra entonces ese primer camino, el camino de los piadosos. Y luego nos muestra el versículo 9 al final y versículo 10 en adelante, el segundo camino, que es el camino de los injustos. ¿Y por qué es importante entonces? Sabe el Señor. Porque frente a estos dos caminos, quien sabe por cuál vamos nosotros es Dios. Dios sabe por cuál camino nosotros estamos yendo. La pregunta es entonces, ¿qué sabe el Señor acerca de esto? Bueno, debemos remitirnos inicialmente a la etimología de la palabra saber, ya que para esta palabra en el español podemos encontrar dos palabras que componen una palabra en el español. En el griego, donde la raíz griega es eido para la palabra que usa Pedro, pero es un verbo primario que se traduce inicialmente como ver, pero también habla de ver o de conocer. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Al hacer la comparación para que podamos entender mejor la intención del apóstol Pedro al usar una y no la otra, porque una es ver y la otra es conocer, Pedro entonces nos lleva a mirar dentro de su contexto la realidad de lo que es conocer. La palabra en griego para ver es ginosko, que se traduce de un origen o un progreso del conocimiento, y la palabra eido, que sugiere una plenitud del conocimiento. Es decir, tenemos dos palabras para saber, que se traducen como saber en el griego. Ginosko, que habla de un origen y progreso del conocimiento, y la palabra eido, que sugiere la plenitud del conocimiento. Miremos, por ejemplo, un texto donde se usan las dos palabras para que tengamos mayor claridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 55, Juan 8, 55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí, en esta oración, en esta declaración del Señor Jesucristo, porque en el contexto, el Señor Jesucristo se encuentra en medio de una discusión con algunos religiosos de la época. En el versículo 52 de este mismo capítulo, los judíos decían tener mucho discernimiento por la palabra del Señor, pero el Señor Jesucristo los reconviene argumentándoles que quien le glorifica a Él, es decir, a Cristo, es Dios mismo, el que ellos decían que era Dios, el Dios que ellos decían conocer, pero que en realidad no habían llegado verdaderamente a conocerle. Por el contrario, él sí le conocía verdaderamente. Entonces volvamos al texto de Juan 8:55, cuando dice, pero vosotros no le conocéis, es la palabra ginosko, que es ese proceso donde quizás tiene algo del conocimiento, pero va en proceso de crecimiento en el conocimiento.
Pero Jesús dice acerca de sí mismo, mas yo le he ido, le conozco. Es decir, Jesús conoce a Dios en plenitud. A esa es idea, es a la que el apóstol Pedro quiere llevarnos en el versículo 9, cuando dice que conoce, sabe el Señor. Él conoce verdaderamente quiénes son aquellos que van por el camino de la justicia y sabe bien quiénes son aquellos que van por el camino de la injusticia. Ustedes y cada uno de nosotros puede quizás decir que va por el camino de la justicia, o puede señalar a otro y decir ese va por el camino de la injusticia. Pero es Dios quien verdaderamente sabe eso. Es Él quien sabe quién es el que va por el camino de la justicia y de la injusticia. Así que podemos entender más claramente a lo que Pedro se está refiriendo, porque no solamente el Señor sabe librar, como ya lo mencionó, hablando de Lot y del justo, sabe librar, sino que además de esto, Él conoce perfectamente no solamente a quién salva y a quién condena, sino que Él conoce y sabe el recurso que va a utilizar para sostener al piadoso y para castigar al impío. Todo esto lo sabe Dios. Nada le ocurre ni al impío ni al creyente que se salga del conocimiento de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque las acciones frente a lo uno o frente a lo otro de Dios no se basan en especulaciones. Dios no está improvisando cuando tú tienes algo en tu vida o vives algo en tu vida. Dios no está improvisando sobre cómo debe ser tratado o tratada. Dios no está en el camino surgiendo o llevando cosas para tratar de que cada uno de nosotros llegue al conocimiento de la verdad, sino que Él conoce plenamente qué es lo que nosotros necesitamos para que le conozcamos a Él verdaderamente. No es una improvisación de Dios. Si Él va a salvar a una persona, Él va a utilizar el recurso necesario, cualquiera que sea, que Él sabe, que Él conoce, que va a ser eficaz en la vida del creyente, pero también cuando va a condenar, sabe que va a ser eficaz en la vida de aquel a quien condena. Él no es como nosotros que improvisa en el camino. Él tiene un plan claro. Por eso Pedro dice, sabe el Señor. El texto en el griego traduce algo más interesante en esto, es ha sabido el Señor. Es decir, que así como lo hizo con los ángeles, con Moisés y con Sodoma y Gomorra y Lot, como con los ángeles predestinados a salvación, nos muestra en el versículo 11, los salvó, como lo hizo con Moisés en medio de ese mundo caído, como lo hizo con Lot en medio de Sodoma y Gomorra. Él ha sabido librar y sabe librar a aquellos que son, en este contexto, piadosos. Y luego va a argumentar de cómo sabe también reservar a los impíos para el juicio. Yo no sé si usted me ha podido entender a lo que quiero llegar. Nosotros vivimos en medio de un mundo donde somos limitados en muchas áreas y cómo nosotros no alcanzamos a dimensionar cada evento que nosotros como creyentes vivimos sobre esta tierra. Nuestra visión es muy limitada de las cosas. No sabemos qué va a ser de mañana. Quizás usted mañana tiene sus planes de ir al trabajo, de cumplir con ciertas cosas, pero hay cosas que se salen de su control, que usted no controla. Y usted es consciente de eso. Pero cuando nosotros miramos al Señor, a Él nada se sale de su control. Nada. Y eso es lo que nosotros debemos ver aquí. Sabe
el Señor librar de tentación. Librar de tentación a los piadosos. Hermano, hermana, le invito a que medite en esto. Usted lo sabe, yo lo he repetido durante estos últimos 12 años. Y usted que ha estado escuchando, siempre les he dicho, Dios tiene el control de todas las cosas. Y usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe, pero quiero que medite en eso. Quiero que medite más intencionalmente en eso. En el hecho de que esto nos asegura que cada cosa que vivimos en esta tierra hace parte de un obrar divino. Un obrar divino que deriva del conocimiento pleno que tiene el Señor de nosotros y que por lo tanto es necesario que nosotros vivamos. Así como entonces el Señor libró a estos grupos que ya nos ha mencionado, finalmente nos dice, va a librar a los piadosos. Entremos a esa segunda parte de los piadosos en el versículo 9. Y aquí, nuevamente el planteamiento del apóstol Pedro es muy gráfico. Librar de tentación a los piadosos y luego dice, reservar a los injustos. Claramente que nos encontramos con un contraste muy marcado y que en el idioma original se ve mucho mejor y trataré de mostrarles en esta mañana eso. Tenemos dos preposiciones que nos ayudan a entender mejor y la semana pasada mencionábamos uno que es la preposición ek. La preposición ek se refiere a algo que es llevado del centro de algo hacia afuera. Ek. Y así llevó Dios a Lot fuera de Sodoma y Gomorra. Es la misma palabra que va a utilizar el versículo 9 cuando dice librar de tentación. Ek, sacar fuera de la tentación. Y eso es bastante interesante. Ahora, la otra preposición que utiliza el apóstol Pedro es eis. La preposición eis es todo lo contrario. Esta se refiere a algo que es llevado hacia adentro, el centro, y es traído hacia adentro. Eis hacia adentro, ek hacia afuera. ¿Por qué es importante eso? Porque nos ayuda a ver cómo el Señor está obrando y llevando los eventos de la historia, teniendo el control sobre ellos y obrando en estos dos grupos de personas. A los piadosos los lleva fuera de la tentación, pero a los impíos los está llevando hacia adentro. El texto dice, los está guardando. Podríamos decir, los está guardando hacia adentro. ¿Y hacia adentro de qué? El texto responde, hacia adentro para ser castigados en el día del juicio. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios los está guardando para el día del juicio. Y es una expresión bastante profunda porque nos ayuda a nosotros a ver que el impío no hace lo que quiere. El impío hace lo que Dios le permite. Aquí es ese contraste general que deriva entonces del hecho de que sabe el Señor. Sabe el Señor librar, sacar de la tentación, pero sabe el Señor meter y guardar al impío para el día del juicio. El día del juicio va a ser un tema que el apóstol Pedro va a ampliar en el capítulo 3. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la exposición de esta carta. Ahora, ¿qué dice entonces en cuanto a los piadosos? La Biblia textual, la cuarta edición, dice rescatar de la tentación. Y esta traducción se acerca un poco más a lo que el texto en el original nos quiere decir.
La palabra para tentación que utiliza Pedro es periasmos, y es una palabra bastante versátil. ¿Por qué? Porque debemos entenderla desde el uso que le da el autor. Cada autor la puede utilizar conforme a el propósito que tiene, porque esta palabra se puede traducir como prueba o como tentación. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque la tentación puede ser una prueba y una prueba puede venir como tentación. El asunto es que nosotros no podemos atribuir tentación a Dios porque Dios no tienta a nadie. En nuestro texto, el apóstol Pedro lo utiliza como tentación. Y es la traducción generalmente aceptada, ya que el Señor está librando de ella, de la tentación, porque la tentación en este contexto es llevar a las personas a conducirse mal. La tentación, ¿cuál es? Apartarse de Dios, ir en contra de lo que Dios establece como ley. Y para nosotros a estas alturas ya debe ser claro que el argumento del apóstol Pedro es llevarnos a pensar a nosotros que como creyentes somos librados de conducirnos mal en medio de este mundo. ¿Sabes cómo es vivir en medio de la sociedad en la que vivimos? ¿Sabes lo que día tras día tenemos que enfrentar desde aquellas personas que son más cercanas a nosotros? Nuestra propia familia muchas veces se convierte en una tentación que quiere conducirnos al mal. Y de ahí en adelante, la sociedad misma, el Estado, y todos sabemos que eso hace parte de la manera en que el enemigo trae su proceder para alejarnos de Dios. Y cada vez esa tentación se hace más fuerte. Cada vez esa tentación es más persistente. Y por eso es importante consolarnos sabiendo que el Señor sabe librarnos. El Señor sabe de la situación que tú y yo enfrentamos día tras día. El Señor sabe de la debilidad que tenemos. El Señor sabe cuán fuerte está golpeando la tentación a nuestra vida. Como el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta golpeándote constantemente. Pero tú le abres o le cierras. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 13, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el apóstol Pablo, les acontecieron a ellos históricamente como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces refuerza la idea: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y esto, hermanos, es lo que nosotros debemos entender, que es la intención de Pedro a la hora de citar los 3 eventos, para que nosotros aprendamos, crezcamos, entendamos que el llamamiento de Dios es un llamamiento a una vida santa, a una vida recta, a una vida limpia y justa delante del Señor, sin ninguna clase de hipocresía. ¿Por qué? Porque sabe el Señor quién eres tú. ¿A quién pretendes en alguna medida engañar? ¿A quién pretendes impresionar con tu conducta quizás moralista, con tu religión aparente,
cuando, como dice el Señor, por dentro tienen huesos de muerto. Debemos, por lo tanto, pensar y ser conscientes de la realidad a la que somos llamados, porque esto se trata de nuestra eternidad. Se trata de la eternidad de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro ser. ¿Con quién vamos a estar eternamente? Y aquí debemos decidir. Y aquí debemos tomar el camino o del impío o del justo. El Señor nos da una gloriosa promesa que nos llena de esperanza. El Señor nos ha provisto de un inmenso recurso que es su palabra. Y este es uno de los recursos que el Señor está utilizando para recordarnos que aunque la tentación venga a golpearnos, junto con ella, Dios ha provisto la salida también. Tú no puedes decir que es que no puedo, que es que no soy capaz, que es muy difícil, que es que como usted no está viviendo la tentación que yo vivo, es que mi prueba sí es difícil. Cada uno de nosotros libra una batalla. Cada uno de nosotros tiene pruebas en su vida, tentaciones que van a tratar de derrumbarte. Pero sabe el Señor librar a estos. Debemos acudir entonces a aquel que sabe librarnos. Debemos dejar de pensar en buscar ayuda en el mundo, dejar de buscar ayuda en otras cosas, cuando sabe el Señor librarnos a nosotros. Señor, libra a los piadosos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el apóstol Pedro ya nos ha hablado acerca de quiénes son los piadosos. Los piadosos no son aquellos religiosos que simplemente tienen una conducta aparente de piedad. Los piadosos verdaderamente, el apóstol Pedro nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos un poco lo que el apóstol dice. Él está diciendo que la vida verdadera de piedad no es dejar de hacer ciertas cosas, no es emprender proyectos de hacer ciertas otras. La verdadera piedad deriva del poder de Dios. ¿Y cómo nosotros conocemos o accedemos a tal poder? Dice él, mediante el conocimiento. Es decir, que la tarea del creyente no es dejar de hacer cosas. La tarea del creyente es ir a Dios, ir a tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, ir a su palabra constantemente, orar constantemente, depender plenamente de Dios. Esa es la piedad que según Pedro nosotros debemos practicar. La vida de piedad es una vida de devoción, es una vida de entrega, es una vida donde nosotros sacrificamos las cosas de este mundo para entregarnos a Él y dedicar nuestra vida a Él. Donde hoy usted pudiera quizás estar en la ciclorruta, en la ciclovía, en el parque o pasando el guayabo, lo que sea, pero usted decidió estar aquí. Ese es el camino del verdadero piadoso, que reconoce que necesita del Señor, que sabe que en medio de sus limitaciones e incapacidades, Dios es el único que le puede sostener. Así es que en medio de la vida que rodea a los hombres sobre esta tierra, no hay una que pueda funcionar como excusa para la piedad y la devoción. Usted puede tener muchas excusas, muchos argumentos, y con eso nos encontramos mucho en este tiempo. Las personas a quienes les hablamos del evangelio siempre tienen una excusa, o para posponer o para negarse a vivir una vida para el Señor. ¿Y por qué? Pues esto deriva del entendimiento que tienen acerca de la piedad, porque ellos ven la piedad como una carga pesada, una carga imposible de llevar. Es que si yo voy a la iglesia me prohíbe esto, me prohíbe aquello. Y lamentable es que muchos creyentes piensan lo mismo. La verdad es que lo difícil no es tomar la cruz de Cristo. Él mismo lo ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Mateo 11, 28 al 30. Es un texto que quizás recordamos mucho, citamos mucho, pero a veces no tenemos la claridad de lo que el texto quiere decir. Nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No es impresionante esto? ¿Quiénes están cargados y trabajados? Diríamos todos. Todos estamos trabajados y cargados. Y esto no se refiere al trabajo que usted realiza diariamente. Está hablando del pecado y la maldad que practicamos constantemente. Estamos cansados del pecado. Estamos cansados de la maldad. Estamos cansados de ofender a Dios. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Descanse. ¿Y cómo descanso? Tomando un yugo. Eso no es contradictorio. Si fuera a descansar, sería más bien dejar el yugo a un lado. Pero Él dice: toma tu yugo, toma mi yugo y aprende de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿sabe qué dice Él? Cuando tomes el yugo, hallaréis descanso. ¡Qué glorioso es eso! Son palabras maravillosas. Así que lo difícil es tratar de hacerlo por nosotros mismos sin ir a Cristo. Eso es lo difícil. Es por su divino poder. Cristo lo ha dicho: venid a mí. Cuán diferente fuera si nos tomáramos un momento para meditar cómo vivir en medio de un mundo que cada vez su maldad llega hasta el colmo. ¿Cómo? Yendo a Cristo. Ve a Cristo, depende plenamente de Cristo. Algo que por implicación el injusto no hace, ni hará, a no ser que el mismo Señor obre en él. Mientras tanto, Pedro dice, volvamos a Pedro, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya mencioné entonces el contraste entre justos e injustos. Con relación a estos últimos, Pedro nos informa que el Señor los está reservando para el castigo. Frente a esto ya vimos el proceder divino para con ellos. Y más adelante el apóstol nos ayuda en su descripción. Por ahora es necesario que atendamos al destino de esta reserva. ¿Cuál es el destino de la reserva? El día del juicio. Y el apóstol usa esta palabra juicio en 4 oportunidades en esta carta. Ya hemos visto en este contexto el versículo 4 y el versículo 9. La usará posteriormente en este mismo contexto en el versículo 11 con relación a los ángeles. Y finalmente en el capítulo 3 vuelve a mencionar el juicio de Dios. Y aunque este capítulo en general nos habla de ese mismo tema, por ahora miraremos solamente lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Dice él: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Como ya lo mencioné, no pretendo entrar a profundizar sobre el tema del día del juicio, porque cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a tener bastante que decir acerca de eso. Pero sí quiero resaltar el hecho de que, derivado de lo que nos ha dicho en el capítulo 2, y nos seguirá diciendo en el capítulo 3, el destino de aquellos que no permanecen fieles ¿a qué? A la doctrina del Señor, les está preparado un día donde recibirán su recompensa. No podemos perder de vista que esta advertencia tiene un primer grado a quien está dirigida, y es a los falsos maestros. Sabemos que el capítulo 2, la intención del escritor es advertirnos del destino de estos falsos. Y el capítulo 3 nos va a hablar ya del tema más general para los que no son creyentes. Por esta razón la especificación es clara y lo que él va a decir. ¿Por qué? Él va a decir en el versículo 10 algunas características
de estos falsos. Unas especificaciones claras, y en virtud de esto, pues no pienso profundizar mucho en el día final, porque lo veremos en el capítulo 3 cuando lleguemos. Así que pasemos al verso 10. Aquí comienza con una declaración interesante, porque dice mayormente a aquellos, mayormente o en mayor medida. El adverbio que utiliza el apóstol está modificando el verbo siguiendo. Es decir, mayormente va a castigar a aquellos que siguen la carne y siguen las otras cosas que tenemos ahí. Se traduce mejor como yendo en camino o siguiendo la carne, yendo en camino de la contaminación de la carne. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de enfatizar Pedro aquí con mayormente a aquellos? Bueno, aquellos que ponen su diligencia, toda su diligencia en contaminarse con las cosas de la carne. Ellos, mayormente ellos, recibirán mayor condenación. Y quisiera mencionar brevemente, para no quedarnos tanto tiempo en esto, pero brevemente, esas características de aquellos falsos maestros que recibirán mayor condenación en el día del juicio. Siguiendo la carne, y ya dije algo con relación a este particular, pero quisiera ampliar la idea detrás de la contaminación de la carne. Esto dicho por alguien como Pedro, cuando hablamos de la contaminación de la carne, todos tenemos que pensar en el evento de Pedro y Cornelio, donde se abre el cielo, baja un lienzo y los animales inmundos bajan ahí, y el Señor le dice, parte y come, y él dice, no, ninguna cosa inmunda yo he comido. Bueno, pues cuando Pedro cita aquí que siguen la carne, en nuestra traducción no se identifica mucho el hecho de que es la contaminación de la carne. Es decir, Pedro sabía que era contaminarse con carne inmunda. Y lo que él está diciendo acá es que aquellos que van a ser mayormente castigados son aquellos que siguen conductas o prácticas que contradicen la verdad revelada de Dios, prácticas inmundas. Un judío celoso de no contaminarse con las cosas inmundas, pues sabe bien de lo que habla Pedro a la hora de identificar la conducta de aquellos que se contaminan con prácticas lujuriosas, inmundas, como traduce la Biblia textual. Son prácticas lujuriosas se conecta mucho con concupiscencia e inmundicia, que sigue diciendo el texto. Y llama mucho la atención que en esta descripción se comience de esta manera, ya que a la vez que crece el grado de la maldad, cuando habla siguiendo la carne, va en pos de prácticas inmundas, va creciendo la maldad, va disminuyéndose la comunión con el Señor. Entre más maldad, la cercanía con Dios, la comunión con Dios disminuye. Es decir, que el ir tras los deseos carnales, de satisfacerlos, en instrumentalizar las escrituras para un provecho egoísta, la ambición de estos falsos maestros que siguen la carne, que siguen la contaminación de la carne, va en aumento. Usan y contaminan la palabra del Señor cuando predican o cuando hablan, porque están siguiendo la carne. Ellos no predican, no hablan acerca del Señor para glorificar el nombre del Señor, para acercar a la gente, al pueblo de Dios, a Dios, sino que todo lo contrario. La forma en que estos hombres que van a recibir mayor condenación actúan es alejar a las personas de Dios para que se acerquen a Él. Y que ahora la autoridad no sea Dios, sino ellos. Y eso es contaminar
con carne inmunda lo que es limpio por implicación. Sus prácticas, por eso Pedro en esa gradación que va haciendo, siguen la carne y ahora andan en concupiscencia e inmundicia. Fíjese que esas dos relaciones, siguiendo y andando, es con su proceder, con su actuar. Aquellas cosas espirituales que quizás antes valoraban, ahora por querer satisfacer sus ambiciones, entonces tuercen la predicación de la palabra, la enseñanza fiel de las escrituras para poder lograr llenar y satisfacer su ambición egoísta. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado con hombres que con tal de lograr obtener el deseo de su alma, tuercen, si es necesario, la escritura, hablando cosas que la palabra del Señor nunca ha dicho, citando las escrituras de manera torcida, simplemente para satisfacer su concupiscencia y su inmundicia? En Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3, Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, ¿qué? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjese cómo donde la palabra del Señor es predicada fielmente, aquel que la escucha crece, madura, se afirma, tiene convencimiento en Dios, seguridad en Dios, tiene esa convicción en el Señor. Diferente a aquellos donde la palabra del Señor es con hipocresía, con engaño, adulterada. Las personas no crecen, siempre están dependiendo de su líder espiritual, siempre. Y es lo que el líder diga, es lo que él mande, es lo que él pida. Esa clase de cosas que se tuercen, que se dañan, con tal de lograr ellos un beneficio personal. Al tener en poco las escrituras, caen en el menosprecio. ¿Qué es lo que va a decirnos el texto? Desprecian el señorío. Ya le perdieron respeto a la escritura y utilizan los textos bíblicos simplemente como un trampolín para decir sus estupideces. Usan las escrituras simplemente como un instrumento para meter su mano en el bolsillo de aquellos que están congregándose, pero también lo utilizan para manipular las conciencias de las personas, para tenerlos cautivos, cauterizados ahí, devotos a ellos, pero no devotos a Dios. ¿Y qué sigue después de eso? Pues sigue su desprecio al señorío. Ya no respetan a nadie, ya no les importa ni siquiera el Señor. Y aquí hay algo interesante, porque ya después de traspasar el límite, pues cualquier cosa puede decirse. Y no me tomé quizás el tiempo y no me puse en la tarea de ir a traerles algo que ustedes saben y que han escuchado constantemente. De estos falsos maestros que hablan de pactos, que hablan de siembras, que hablan de primicias, que hablan de que son apóstoles, de que son, no sé, esta barbaridad que vemos a nuestro alrededor. Si la escritura no es el fundamento, si la escritura no establece la manera de conducirnos, pues cualquier cosa que se diga será aceptada como palabra de Dios. No, es que tuve un sueño y me soñé que ustedes a partir de la próxima semana tienen que venir vestidos de blanco todos. ¿Dónde dice eso en la escritura, pastor? No lo dice, pero yo lo soñé y yo soy superior a la escritura. No, es que tuve una visión y en esa visión vi que cada uno de ustedes tiene que traer 1,000,000 de pesos aquí. ¿Y dónde dice eso en la escritura, pastor? No, la escritura no. Yo lo vi. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente lo hace. La gente lo hace. Pero cuando uno le cita las escrituras y le dice, es que el llamamiento es a guardar el día del Señor, y la Biblia lo dice, no le creo, pastor.
porque es mucho más fácil seguir esa corriente. ¿Por qué? Porque si usted viene vestido de blanco, el Señor le va a prosperar y le va a bendecir. Y si usted da 1.000.000, el Señor le va a dar 1.000 veces más de ese 1.000.000. Y entonces es ahí donde viene el engaño y el señorío. Y cuando dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y Dios está diciéndote, Dios me manda a decirte esto, está despreciando el señorío. No se está sometiendo a lo que Dios ya dijo y que sí debe enseñar. Y por eso Pedro nos ha advertido también acerca de eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo pensaba a la hora de estudiar, meditar en todo esto, el Señor es tan claro, el Señor no oculta nada, no tiene por qué hacerlo. Somos nosotros los que muchas veces por nuestro corazón inclinado al mal, los que nos rebelamos a lo que el Señor dice. Y entonces cuando andábamos por esas iglesias donde se nos pedía plata y donde se nos decía que teníamos que dar, les dábamos. Pero cuando llegamos a la iglesia, una iglesia donde tratamos de hablar lo más fiel, lo que la Escritura dice, y se le dice, hermano, es que su merced tiene que diezmar y ofrendar. Ay, van a pedir plata. Pero es que la Biblia lo dice, hermano. Y cuando le decían sin argumentos, le argumentaban cosas sin Biblia, usted lo hacía. Pero ahora tenemos la Biblia, donde se nos manda a ser generosos, a dar. Ahí si usted no lo hace, ¿qué necesita? ¿Qué necesita que se le diga? Pues quedó acostumbrado a que se le diga, es que si usted da, entonces va a ser bendecido. No, yo no le voy a decir eso. Porque lo que la Biblia dice es, porque eres bendecido, porque tienes un empleo, porque tienes un ingreso económico, de lo que Dios te da, de eso tú debes dar. Nadie está pidiendo más de lo que Dios te ha dado. Eso dice la Biblia. ¿Es suficiente para nosotros entonces ahora lo que la Biblia dice? ¿O a qué más queremos apelar? ¿Qué más necesitas? Con los movimientos, o como le llaman hoy día, olas espirituales, según eso vamos en la 5ª ola. Los pentecostales, neopentecostales, carismáticos, neocarismáticos, prosperidad, y ya no sé si suben a querubines, serafines o no sé qué, en qué van. Los líderes y sus iglesias se van apartando cada vez más de la verdad revelada. Es triste y a la vez ofensivo con lo que salen muchos pastores de nuestro tiempo. Y como ya lo dije, no voy a detallarles nada de eso porque usted sabe. Hemos sido testigos de eso. Pero Pedro también nos va a advertir unos versos más adelante, ahí en el capítulo 2, versículo 18 al 22, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muchos siguen tales palabrerías, son arrastrados porque su corazón está buscando estas mismas cosas. Ellos dicen que buscan a Dios, pero la realidad es que lo único que buscan es saciar su ambición. Son tan culpables como sus maestros. Todo esto no es más que una evidencia de lo que yo he tenido el atrevimiento de llamar anarquía evangélica. Esto es ciertamente una manera contradictoria, porque sabemos que por implicación el evangelio reconoce el señorío de Cristo sobre la iglesia. Lo impresionante es que aún esto lo tuerce el hombre, y nos encontramos con personas que dicen: yo solamente me someto a Cristo. Y eso suena bastante piadoso, pero no hay nada más lejano de un acercamiento serio a las Escrituras. Someternos a Cristo significa someternos a las autoridades puestas por Él mismo, en cualquiera de las esferas en las que el hombre se desenvuelva: padres, maestros, gobierno y, claro, a los pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Claro que sí, debemos someternos a Cristo, pero ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo es sometimiento a Cristo? ¿Cómo sabemos que aquel pastor, aquel gobierno, aquel padre, aquel esposo al que nos estamos sometiendo es en Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Por su palabra. Entonces, si no creemos a la palabra, o no creemos en toda ella, sino que decidimos creer en lo que se nos ocurra, cualquier cosa cabe en esa clase de fe. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Toda sujeción lícita deriva de las Escrituras. Ellas son suficientes para establecer los límites, donde la autoridad no puede traspasar y donde los que se someten a la autoridad no se deben rebelar. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto os escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estamos rodeados de situaciones en las que, por un lado, los creyentes se rebelan a la autoridad, y por otro, los líderes se vuelven tiranos. ¿Qué hacer? La Escritura es concluyente contra toda controversia. Hermanos, no sean ciegos. Y lo digo con toda libertad. Usted debe evaluar lo que yo le enseño y cómo ejerzo mi autoridad. Evalúelo por la palabra. Porque por eso nos encontramos con hermanitos que viven en la anarquía, y nos encontramos con pastores dictadores. Biblia, Biblia, Biblia. En la medida de que como creyentes volvamos nuestra mirada a las Escrituras, nos encontraremos haciendo la voluntad del Señor y seremos guardados de estos extremos que han hecho tanto daño a la iglesia durante la historia. Por esa razón, Pedro agrega a esta descripción la actitud de estos hombres. Sigue diciendo:
atrevidos y contumaces. Es una actitud. Son atrevidos, ya no respetan, son groseros, atarbanes. No les importa, descarados. La actitud de estos hombres en medio de su decadencia es temeraria. No alcanzan a dimensionar la gravedad de sus actos y mucho menos a quién se están enfrentando. Por eso el uso de esta palabra de parte del apóstol Pedro, y agrega contumaces, son atrevidos y contumaces, y esta palabra enfatiza en la actitud arrogante, donde una traducción más literal sería que se agradan a sí mismos. Son líderes que solamente piensan en la autocomplacencia. Están tan absortos en sus deseos arrogantes que no dimensionan su obstinada determinación, que llegan a perder el temor delante de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? No temen decir mal de las potestades superiores. Peleando con el diablo, aplastándole y enviándole bombas y granadas y no sé qué, y explota y te piso y te... Una cantidad de estupideces, hermanos, que uno queda aterrado de cómo muchas veces nosotros caímos en eso, por ignorancia. No temen decir mal de las potestades superiores. Y como ya lo ha dicho el apóstol Pedro, nos deja ver el grado sumo al que llegan los falsos maestros, donde pierden toda vergüenza y aún insultan injuriosamente sin ninguna clase de temor a las potestades superiores. En su primera carta el apóstol nos ha dicho cuál debe ser nuestra actitud en nuestro peregrinaje, principalmente la potestad mayor que es Dios mismo. Pero no solamente con respecto a Él. Pedro, en primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero estos falsos ya han perdido todo temor. Nuestra autoridad mayor es Dios y debemos vivir delante de Él con temor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y por implicación no tienen temor. Esto nos recuerda la posición en la que quedamos según la actitud que tengamos delante del Señor en nuestro peregrinaje. Cuando el apóstol Pedro hace mención de estas potestades, como ya lo dije, no se refiere solamente a Dios. El texto en griego utiliza la palabra doxa. La palabra doxa es gloria o las glorias, que refleja una idea de la existencia gloriosa o un poder supremo, de lo que es confirmado en el texto que sigue, en el versículo 11, cuando habla de los ángeles, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquellos que les gusta apelar a los ángeles y pedirle a los ángeles y ordenarle a los ángeles y una cantidad de cosas, Pedro dice no. Lo relevante es que esta clase de hombres, los falsos maestros, han llegado al grado de no importarles cómo usan el nombre de Dios y de los seres espirituales para llegar a alcanzar sus caprichos. Y sí que somos testigos de esto nosotros, cuando falsos maestros nos rodean continuamente dando órdenes a Dios mismo. Y cuando yo cuente 3 vas a quedar sano. 1, 2, 3, eres sano. Es como si Dios fuera su mandadero, su sirviente. ¿Quién dijo eso? O los ángeles, o a los demonios. Y él lo ato y te echo fuera, demonio. ¿Cuántos son? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Se pueden hablar con demonios. ¿Dónde se nos ordena a nosotros en la Escritura hacer algo como eso? Atrevidos. Y en razón de esto, Judas, en su carta, escribe en el versículo 8 al 16, muy similar a lo que Pedro dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces él utiliza una comparación. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora no vamos a hablar de qué se trata esto, ni de qué es lo que pasa ahí. El asunto es entre lo que hizo Miguel y el diablo. Y él no es como muchos hoy día, que empiezan a hablar con el diablo y a tener conversaciones ahí. Y dice entonces Judas: pero estos, hablando de esos falsos, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, las cuales o para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, lo que nos está diciendo Pedro. Versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos o contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ya lo dije, no voy a entrar en detalle, pero es claro que esto lo vemos en nuestro tiempo permanentemente. Y qué triste destino tendrán estos hombres. Pero la recompensa que van a recibir por causa de su maldad. Eso es lo que nosotros debemos pensar, en lo que debemos meditar. El versículo 11, como ya lo vimos, cuando vimos el versículo 4, simplemente podemos recordar, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esa es la protección divina. Es decir, estos ángeles que no hacen de esa manera, es porque Dios les ha guardado para que no lo hagan. Este verso cierra en alguna medida la idea de Pedro, que la idea que quiere darnos acerca del destino de los falsos maestros, y cómo en medio de toda maldad el Señor siempre reserva un remanente fiel para él. Es importante entonces que nosotros tengamos presente cómo muchos de estos falsos maestros, de estos predicadores de nuestro tiempo, milagreros y toda clase de cosas que vemos a nuestro alrededor, tendrán un destino, tendrán un día en el cual serán juzgados. Y que esta advertencia hace parte de aquello que Dios nos hace a nosotros para que seamos guardados de caer en tales prácticas, vigilantes los unos de los otros. Todo esto está reservado en el Señor para el día del juicio. La mejor manera, mis hermanos y hermanas, la mejor manera de nosotros combatir a los falsos maestros es predicando la verdad. Y que el Señor nos ayude en esa tarea. Oremos. Padre, estamos delante de ti, con temor y con temblor, porque el tiempo en que vivimos es un tiempo difícil. Como vemos tu palabra, Señor, siendo mancillada, adulterada, como hombres corruptos, malvados, Señor, instrumentalizan el ministerio de la predicación de tu palabra para sus fines egoístas. Oh Señor, ten misericordia.
Ten misericordia de tu remanente, de tu iglesia. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, para que en medio de todas las limitaciones que tenemos siempre, Señor, tú sepas librarnos. Gracias, porque entendemos que eres tú aquel que nos guarda en medio de este mundo. Líbranos, Señor, de caer en tales prácticas donde tu nombre sea pisoteado. Ayúdanos para que, contrario a esto, tu nombre sea glorificado. Guarda tu iglesia del engaño, de la maldad. Dales oídos atentos para que escuchen y sean ejercitados en el discernimiento de tu palabra, capacitados para toda buena obra, conforme al propósito que tienes con cada uno, en Jesucristo. Amén.